Bueno, muy buenas tardes. Pedimos muchas disculpas por la demora aquí en la transmisión, en el inicio de este seminario, porque tuvimos fallas técnicas como suele pasar en estos casos, de modo que pues vamos a iniciar sin más retrasos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Ya inició. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, por estar aquí en este espacio. Mi nombre es William Posada, para los que no me conocen, antropólogo, investigador de la Corporación Ancestrópica, una entidad sin ánimo de lucro que creamos recientemente aquí en el Carmen de Viboral y que busca articular saberes, oficios, conocimientos para renovar un poco el quehacer de las ciencias sociales. Muy bien, en esa perspectiva de hacer un poco desde distintas perspectivas, digamos que qué mejor momento, qué mejor ocasión para iniciar esa tarea que con este seminario, ¿sí? Quiero darle la bienvenida al seminario taller Memorias del Pasado, Conquistas del Presente, incorporando historia, memoria y tradición en la gestión territorial. El objetivo de este seminario es socializar experiencias, percepciones y conocimientos sobre prácticas culturales pretéricas, tradiciones y ancestralidades que, desde un enfoque intercultural y territorial, aporten lineamientos para el empoderamiento de las comunidades, el desarrollo local y la gestión sostenible de los territorios. Bueno, este consta de 5 sesiones que vamos a realizar de aquí hasta el mes de diciembre. Cada sesión tendrá entre 2 y 3 conferencistas y al final habrá un espacio para conversar con el público, ¿cierto? Para preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera. La idea es que al final del evento podamos construir a través de un taller unos lineamientos o una hoja de ruta para procurar el desarrollo territorial y la gestión de cada uno de los territorios desde las reflexiones y de las experiencias que recogimos aquí en estos meses. ¿Sí? Bueno, antes de iniciar, quiero darle las gracias a distintas personas e instituciones que nos apoyaron en la organización de este evento. Menciono entonces al Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, cabeza de Jason Castro, también a la Secretaría de Educación del Carmen de Viboral, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Carmen, a Camilo Morales, exconcejal de aquí del municipio, que desde el principio apoyó esta iniciativa y nos motivó a realizarla, y a todas las organizaciones que aportaron con sus miembros para participar en este evento, ¿sí? Pues entre ellos menciono a la Asociación Pedazos de Nuestra Historia del municipio de Necoclí, a la hojarasca del municipio del Carmen de Viboral, la Corporación Gruta del Carmen de Viboral, el Centro de Estudios Históricos y Sociales de Río Negro y el Oriente Antioqueño, la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Sabiduría y Salud Femenina de Cajicá y el Cabildo Quillacinga de Mapachico del municipio de Pasto. Bueno, sin más preámbulos, sin más demoras, vamos a iniciar este seminario con una primera charla introductoria
a cargo de este servidor, titulada Narrativas del pasado y estrategias de desarrollo. Bueno, voy a compartir por aquí la pantalla. ¿Me confirmas, Vivi, si se ve allá en la transmisión? Se ve, William, se ve. Gracias, Luis. Bueno, voy a hablarles muy brevemente de una condición, diría yo, que marca prácticamente todas las charlas que vamos a tener de aquí hasta el mes de diciembre, ¿sí? Y es que vamos a tratar mucho el rol que juega el tiempo, particularmente el tiempo pasado, ¿cierto? En los procesos de empoderamiento, en los procesos de liderazgo, en los procesos de gestión y de desarrollo territorial, ¿sí? Dirán muchos de ustedes que qué relación tiene el pasado, ¿sí? ¿Qué relación tiene el pasado histórico, ancestral, precolombino, genealógico, ¿cierto? Con desarrollo territorial y bueno, y realmente tiene mucho que ver. Porque el desarrollo, o más bien partamos de que el desarrollo es un asunto que no es exclusivo de funcionarios, ¿cierto?, en el ámbito político-administrativo, ni de organismos del Estado, sino que es, sobre todo, de los habitantes de los territorios, ¿sí? Tenemos que partir de esa base para poder entender cuál es el rol de todas estas narrativas del pasado en los procesos de desarrollo. Para que estos habitantes de los territorios puedan ejercer o puedan ser actores decisivos en los procesos de desarrollo, pues tienen que organizarse, ¿cierto? Pero también tienen que tener, digamos, unas condiciones también que son claves y fundamentales. Hace poco, en unas reuniones que se estaban realizando, por ejemplo, en la Junta de Acción Comunal de la vereda donde yo vivo, el presidente de la Junta decía, ¿por qué no vienen? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no viene la gente cuando los citamos a una reunión? ¿Por qué? Pues puede que ya estén organizados como Junta de Acción Comunal, pero la gente no viene por múltiples razones, pero hay una que hemos identificado varios de la vereda, ¿cierto? Y que va a ser fundamental aquí, ¿sí? Es la cohesión social. O sea, necesitamos que la gente esté unida, ¿sí? Que la gente esté unida, que la gente esté organizada para poder ser agentes del desarrollo en cada uno de sus territorios. Y pues una de las principales fuentes de cohesión social, como lo dice Odile Hoffman, una geógrafa francesa, es la experiencia compartida, ¿sí? La experiencia compartida, es decir, la memoria social. Cuando yo estoy con un grupo de personas que realmente han compartido varias experiencias conmigo, y esas son experiencias que se quedan grabadas en la memoria, va a haber una consolidación mayor, ¿sí? Una consolidación mayor. Me dicen por aquí que no se está viendo, no se está viendo en la transmisión la presentación. Qué raro. Me disculpan un momento.
¿Cuánto hay? Pasito a la pantalla, es que quería reventar. Pero ¿cómo? La pantalla... Ah, ya, es que está en vista de moderador. Ya, yo creo que por esta. Dar vista de Punto moderador. de vista de moderador, sí. Y ahora sí es. Ahora sí, perfecto. Lo resolvimos. Muchas gracias. Bien, entonces les decía que para lograr cohesión social, pues hay muchas alternativas, ¿cierto? Pero una muy importante es el tema de la memoria social. Esa experiencia compartida en la que nos menciona esta autora realmente genera una complicidad entre las personas que resulta fundamental, ¿sí? Y esa memoria social, ¿sí? Esas experiencias compartidas fueron las que, por ejemplo, ¿sí? Permitieron que se lograra la Ley 70 de 1993. Como muchos sabrán, la Ley 70 es la que prácticamente reivindicó todos los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia. O sea, eso es un logro político y social enorme. Y de acuerdo con todas estas investigaciones que se hicieron, fue todo eso gracias a esa memoria de la afrodiáspora y de la esclavitud, ¿sí? Eso era lo que unía a todas estas comunidades. Pero, adicionalmente a la cohesión social que necesitamos y que podemos partir de ese pasado y de esas experiencias compartidas, resulta que las narrativas del pasado también nos permiten lograr legitimación social, ¿sí? La gestión territorial necesita discursos que legitimen las acciones que la gente emprende en sus territorios, ¿sí? Y esa legitimación muchas veces también proviene de las narrativas del pasado, ¿sí? Entonces, tenemos que el pasado se vuelve un referente, ¿cierto? Un referente para nosotros orientar el presente y de pronto también para orientar el futuro, ¿sí? Como lo decía Eric Hobsbawm, un famosísimo historiador británico, él decía, el pasado se vuelve como un tribunal de arbitramiento al cual la gente acude para ver si esto sí o no, si es conveniente o no es conveniente, si es verdad o es mentira, ¿sí? Entonces el pasado se vuelve ese referente. Y qué mejor ejemplo para ponerles aquí, entonces estos años que yo estuve haciendo arqueología, que el caso de la institucionalización de la arqueología en Colombia. En Colombia se empezó a ejercer esa disciplina tan exótica, incluso esotérica para muchos. Se empezó a hacer investigación arqueológica por iniciativa de ¿quién? De un presidente, de la burguesía liberal de los años 40, básicamente, ¿sí? Que en ese entonces tenían la intención de internacionalizar a Colombia. Y para internacionalizar a Colombia tenían que, digamos, estar al nivel de todas estas países europeos, ¿cierto? Y pues una de las formas en que encontraron que se podía tener una visibilidad, una imagen legítima, era a través de un pasado glorioso, ¿sí? Y de un pasado que no se limitaba solamente yo qué sé, a la época de la independencia o incluso a la época de conquista, sino que tenía que ser un pasado todavía mucho más prolongado. Y es así como este presidente empieza a crear el Instituto Tecnológico Nacional para hacer investigaciones sobre estos grupos indígenas. Y no en vano
estas mismas organizaciones ya del Estado se concentran en sitios arqueológicos tan importantes como San Agustín, ¿sí? Se crea el Parque Arqueológico de San Agustín. Y es que San Agustín servía perfectamente a esa intención del gobierno de legitimar, ¿cierto?, sus intenciones a través de un pasado glorioso. San Agustín lo mostraron como una de las sociedades o de las civilizaciones, ¿no?, porque se hablaba de civilizaciones más desarrolladas, ¿cierto?, de nuestro país, y era pues prácticamente equivalente a muchas de las sociedades europeas de la misma época. Entonces este es un buen ejemplo de cómo ese pasado legitima también un discurso, unas acciones, y quiero mencionar también el caso de la arqueología indígena, que es todavía más reciente. Ha estado cogiendo fuerza en los últimos 2 o 3 años la arqueología que hacen los mismos indígenas. Y es que los indígenas están estudiando antropología y arqueología para poder hacer arqueología en sus territorios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de legitimar sus territorios, ¿sí? Hay unos casos muy interesantes, sobre todo en el suroccidente colombiano, de investigación realizando comunidades indígenas, sobre todo de la etnia de los Pastos, ¿sí?, en el altiplano de Nariño, que resultan sumamente interesantes y que tienen muy claro que ese pasado prehispánico legitima su soberanía territorial, ¿sí? Muy bien. Pero no siempre el pasado es un referente, ¿sí? Es un referente o una aspiración a la cual vamos a llegar o a la cual queremos llegar. En muchas ocasiones el pasado es un referente, pero para generar un cambio, ¿sí? Para generar un cambio. Y ahí me acuerdo mucho de Ancestrópica, porque Ancestrópica, ancestro, ¿cierto?, remite al pasado, pero su eslogan dice Laboratorio para la Innovación Social, ¿cierto? Es como una contradicción, ¿cierto?, del pasado, pero vamos a innovar. Esa contradicción suele ser más común de lo que muchos nos imaginamos. Y es que efectivamente remover la memoria genera cambios sumamente drásticos, ¿sí? Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana, por allá en el siglo XIX, nunca se imaginó que por exigir, pedir, volver a retomar los derechos del campesinado, como los tenían desde hacía muchos años, eso iba a generar unos cambios sin precedentes en México, ¿sí? Ese es un buen ejemplo. O el caso de los menonitas, ¿no?, de los Amish, que son una comunidad religiosa de origen alemán que en su intención por mantener las tradiciones, mantenerse intactos como una comunidad del siglo XVIII, se van, por ejemplo, al Amazonas a aislarse del mundo, pero en el Amazonas, en un ecosistema, en un entorno tan diferente, realmente lo que están sufriendo es unos cambios y unas transformaciones muy profundas, ¿sí? Muchas veces uno tiene la intención de conservar, de preservar, y eso realmente genera un efecto contrario, ¿sí? Entonces, a veces para buscar la innovación, el cambio, tenemos que inspirarnos también en el pasado. Estos son algunos ejemplos de la importancia que tienen los discursos del pasado, histórico, prehispánico, genealógico, mitológico, cualquier pasado, en los procesos de consolidación de proyectos
comunitarios, de instituciones, de proyectos sociales y políticos, ¿sí? El pasado es una de las principales fuentes de recursos culturales y de argumentos políticos para orientar el desarrollo social. Entonces, de ahí, ¿cierto?, que lo hayamos querido traer a colación en este seminario y que empecemos a escuchar experiencias que de una u otra manera han logrado, digamos, avances en términos de desarrollo y de gestión de las regiones, de los territorios, etcétera, incluso de desarrollo y de bienestar personal, ¿sí? Y que están muy ligados al tiempo, ¿sí? Al tiempo. Esperamos que con estas ideas, ¿cierto? Que con estas ideas vamos nutriendo propuestas, insumos, vamos obteniendo insumos para pensar en otros paradigmas, ¿cierto?, de desarrollo que podemos ir aplicando en distintos territorios. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la charla de Viviana Cadena Duarte, el cuerpo como memoria. Es una reflexión también en este sentido de la memoria. Y luego de la charla de ella, hacemos un breve espacio para preguntas o comentarios. Bien, buenas tardes. La idea de esta parte de la conversación que queremos instalar hoy es hablar del cuerpo como memoria y empezarnos a preguntar cómo es que el cuerpo es una memoria. ¿Cómo pensamos que el cuerpo puede ser una memoria? Y resulta que el cuerpo en sí incorpora y contiene 3 memorias. Entonces, cuando pensamos el cuerpo como una memoria, podemos decir que en el cuerpo contenemos una memoria que es ancestral y que en la que nosotros tenemos información y huella de todos los que nos anteceden. Y si pensamos en cuál es esa huella de todos los que nos anteceden, que son justamente, sería justamente el material genético, ¿verdad? Que es lo que traemos de nuestros ancestros. Y en ese ADN que todos tenemos una memoria. También tenemos una memoria que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas. Tenemos una memoria que queda grabada en nuestro funcionamiento del cuerpo, en nuestro proceso de maduración y en nuestro proceso de envejecimiento. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, estamos empezando a generar esas memorias que van a estar repercutiendo a lo largo de nuestro ciclo de vida. Si hablamos de esas memorias muchas veces quedan en nuestros huesos y esas memorias representan también cómo es nuestro ritmo de vida. La forma como crecemos y a la velocidad a la que crecemos tiene que ver con esa memoria. Si nosotros enfrentamos dificultades a lo largo de nuestra infancia, eso se va a traducir más adelante de pronto en una reducción de la estatura que vamos a alcanzar. Y la estatura deja de ser simplemente mi tamaño y se convierte en un indicador de todo lo que está aconteciendo a lo largo de mi infancia o en ese proceso de crecimiento. Eso mismo pasa con la primera menstruación de una mujer.
Se puede adelantar o se puede retrasar de acuerdo a las circunstancias y a los fenómenos que estén estresando su proceso de maduración. Por ejemplo, y para tenerlo en cuenta con relación a lo que tiene que ver con la estatura y la primera menstruación, se vio que después de la Segunda Guerra Mundial, los niños tenían una estatura mucho menor que la generación previa. Y eso fue resultado justamente de todo ese estrés que fue generando la guerra. En la posguerra no había las circunstancias ni las condiciones que favorecieran un crecimiento y un desarrollo en condiciones mucho más óptimas, por lo tanto, se retrasó o se disminuyó la estatura general de la población. Lo mismo sucede con la primera menstruación, se tiende a retrasar cuando hay problemas o circunstancias que están estresando a la población. También cuando nosotros tenemos problemas o sufrimos un accidente, quedan huellas en el cuerpo. Si tenemos una enfermedad, a veces quedan huellas en el cuerpo. Si tenemos un problema en un embarazo y necesita una intervención, nos queda una huella, ¿verdad? Tenemos huellas, cicatrices de cirugías, tratamientos, etc. Entonces, es por eso que se propone en esta intervención que es necesario empezar a integrar, no ver el cuerpo como un elemento aislado de su entorno, sino completamente integrado a él, porque todo en él tiene memoria de lo que lo rodea y está reflejando una condición real de la existencia, no solamente del individuo, sino también de un colectivo. Y también tenemos memorias póstumas, memorias que generamos después de haber vivido. Esas memorias póstumas que hacemos con nuestro cuerpo quedan grabadas en el hueso, en nuestro esqueleto y también en la forma como nuestro cuerpo es tratado. La forma como nuestro cuerpo es tratado después de morir es una memoria que también que va a materializar no solamente nuestra historia, el momento en que morimos, sino también el modo en que morimos y las circunstancias que acompañaron nuestra muerte. Si lo quisiéramos traer con un ejemplo un poco más familiar, el hecho de volver nuestro cuerpo cenizas está hablando de unos hechos que están alrededor del cuerpo y que están hablando de una transformación del cuerpo alrededor o relacionado con un sistema de creencias. Si vemos que tenemos una inhumación, un depósito del cuerpo en tierra, en un cementerio o en un mausoleo, las condiciones materiales del mausoleo y del cementerio también nos están hablando de nuestra condición y de lo que de quienes nos conocieron, hicieron para recordarnos después de que morimos. Y así podemos hablar como de cómo integramos estas tres memorias en nuestro cuerpo. Las que tenemos vigentes, que son las inmediatas, son las que construimos a lo largo de nuestro ciclo de vida, pero están estrechamente relacionadas con lo que traemos de nuestros ancestros y están relacionados con lo que nosotros le dejamos a nuestra descendencia, si tenemos descendencia, o a nuestros familiares que están conectados con nosotros, con quienes compartimos también ancestría y con quienes también compartimos toda una serie de hechos sociales que nos unen o que nos separan. También pensando en el cuerpo como memoria individual y colectiva, pues nuestro cuerpo habla de nuestra propia historia, pero el conjunto de cuerpos que hacen que tenemos como grupo, como conjunto social, también habla de nuestro acontecer como comunidad. Si nosotros pensamos
eso volviendo a traer a colación ese indicador que es la estatura, cómo cambia la estatura en un grupo a lo largo del tiempo, podemos verlo y ver reflejadas circunstancias que están marcando situaciones que están presionando a los grupos humanos para que hayan una suerte de sucesos que interfieren en cómo la estatura se logra alcanzar o cómo se va disminuyendo la estatura por una cuestión de presión y de estrés que está afectando a los grupos, a los grupos humanos que comparten ciertas condiciones. Otra de los ejemplos que podemos tener en mente acá sobre esa memoria individual y colectiva lo tenemos en la mortalidad, en cómo la mortalidad también está reflejando qué está pasando con nosotros socialmente. De hecho, la muerte de niños, la muerte perinatal, que es cerca al momento de nacer, es un indicador de desarrollo de los países, ¿sí? Y es un evento muy relacionado con un hecho biológico, pero tiene que ver con todas esas condiciones que tienen los países para garantizar la sobrevida de su población. Asimismo, pasa con la muerte de menores de 5 años, ¿sí? En la era industrial, esa muerte en los menores de 5 años se ha reducido notablemente porque han habido una suerte de intervenciones, esfuerzos que se han hecho para asegurar unas condiciones sanitarias y algunas condiciones generales para la población menor de 5 años y de esta manera favorecer como el crecimiento de los grupos humanos y la sobrevida y la protección de los niños. ¿Sí? Entonces, esos hechos y esas memorias que vamos construyendo colectivamente se ven con la forma como se estructuran y se ordenan las sociedades, ¿sí? En esos indicadores que solemos manejar. Esas memorias colectivas de mortalidad y de cómo nos enfermamos, y si hacemos memoria, una memoria más reciente de 3 años atrás, cuando estábamos en la pandemia del COVID, que quienes estaban más afectados eran los que estaban más débiles inmunológicamente, que no tenían como todo su cuerpo en esa posibilidad de defenderse. ¿Por qué? O porque estaban ya en un extremo de la edad, sobre todo en el extremo mayor de la edad, eran mayores, personas ancianas, o personas que estaban con una condición, con una enfermedad de base que los hacía más propensos y con mayor riesgo de morir en caso de padecer la enfermedad. ¿Sí? Si uno ve las estadísticas globales, la catástrofe mayor fue para los países que estaban más pobres. ¿Por qué? Porque ¿y cómo es que el cuerpo es memoria ahí? Pues es con el número de muertos y quienes murieron. ¿Quiénes murieron? Quienes estaban más desfavorecidos en el contexto de esos núcleos, de esos países que estaban en otros niveles de desarrollo con relación a los países del primer mundo. ¿A quiénes les llegaron después las vacunas? Pues justamente a los países que tenían menos condiciones materiales para asumir una pandemia con las reglas y con los lineamientos que daba la OMS para todos los países en general. Y eso habla de cómo nosotros estamos integrados con ese entorno, estamos relacionados con ese entorno y todo ese entorno tiene un efecto en nosotros y nosotros lo afectamos a él. La relación que nosotros tenemos tanto con nuestro ambiente, con el ecosistema que nos está rodeando, nos da también otras memorias. Tenemos una memoria que venimos trayendo de los ancestros, pero creamos una memoria a partir de cómo interactuamos con el territorio.
mi cuerpo va dejando y va incorporando eso que el ambiente me está dando, lo está incorporando a su forma de funcionar y a su biología. El agua que tomamos, el aire que respiramos, la comida que consumimos, se queda en una memoria del cuerpo. Y lo sabemos porque eso se ha estudiado en poblaciones que ya existieron y que hoy ya no existen, ¿sí? Esa memoria queda construida y toda la interacción que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida con el ambiente, la incorporamos y esto tiene un efecto en nuestro bienestar, en nuestra salud. Esa relación que nosotros hacemos con el entorno y con el territorio también nos brinda herramientas y posibilidades para poder entender nuestra salud y gestionar nuestra salud. La forma como nosotros nos relacionamos con eso que nos rodea nos permite estar también, en cierta forma, saludables, ¿sí? En la medida en que nosotros reconocemos ese territorio y toda la historia que en él habita y que nos está interfiriendo en nosotros, tenemos la posibilidad de hacer una relación que redunde en cómo nosotros estamos integrándonos a todo eso que nos rodea, ya sea con una forma de una economía para subsistir, si cultivamos, si comemos productos locales o si comemos muchos productos foráneos, toda esa información tiene que ver con nosotros. Y todas las decisiones que nosotros tomamos alrededor de la forma de alimentarnos está estrechamente relacionada con la forma como se gestiona el territorio. Si yo les preguntara aquí en el auditorio, ¿cuál creen que es el mejor alimento que ustedes pueden tener? ¿Qué les viene a la mente? Espinaca, dime. Maíz, leche, huevo. Ustedes cuando eligen alimentos, un mango, ténganlo en la mente de cuál es el mejor alimento que ustedes pueden elegir y cuál es el que mejor puede ser para ustedes. A ese alimento calcúlenle los kilómetros que han recorrido para llegar a sus manos. El mejor alimento que podemos escoger es el alimento que menos kilómetros ha recorrido para llegar a nuestra mano. ¿Sí? Si el huevo es de la gallina de mi casa, está en ese es el ideal, es muy bueno. Si es la de espinaca de la huerta, es muy bueno. ¿Qué pasaría con la leche? ¿Y qué pasaría con otras cosas que uno consume? ¿Sí? Eso es para que lo incorporemos. Y justamente esas decisiones impactan la forma en que nuestro cuerpo asimila toda esa información que le proporciona la comida y se traduce en salud. Entonces, y así se va transformando también la información que nosotros vamos a dejar en materia genética para nuestra descendencia. Por eso, la relación del cuerpo, la memoria y la relación con el territorio es tan importante. En ese sentido, esa relación del cuerpo y su memoria que se va creando a lo largo de la vida se relaciona mucho con cómo los grupos humanos hacen o logran hacer sistemas sostenibles que ayuden a su cuidado, que favorezcan las redes de intercambio y las redes de apoyo entre ellos y favorezcan también la conservación de ese entorno que están habitando. Si pensamos en el caso de los menonitas del Amazonas, vemos pues unos desafíos bastante importantes y querer tener unos medios o unas formas de producción como tan
alejadas de ese contexto del territorio, incorporadas en una selva amazónica, pues es un choque sumamente agreste y por más que sean sociedades que no quieren industrializar, pues van a tener un impacto negativo porque tienen otros sistemas de organización, otros sistemas económicos que también los va a perjudicar a ellos como conjunto y como individuos porque están queriendo incorporar cosas que están demasiado alejadas de cómo funciona y cómo se ordena y cómo fluye ese territorio. ¿Ven? ¿Los huevos de qué? De la gallina. Los huevos de la gallina. Entonces, esta es la reflexión que traía para ustedes el día de hoy, para que nos llevemos esa consideración sobre la memoria y la memoria que tenemos en curso, que estamos generando, la que recibimos y la que vamos a heredar. Les agradezco mucho su atención. Bueno, le damos las gracias a Viviana por su intervención, por su aporte. Y ahorita abrimos un espacio para comentarios, dudas, inquietudes que tengan en relación con lo que mencionamos hoy aquí, con lo que les trajimos hoy en esta sesión, o si tienen alguna propuesta, idea, expectativa, ¿sí? Es bienvenida. A ver, yo doy una cosa. Sí. Están diciendo existe la memoria existe, si estas sociedades organizadas existen, es muy posible en la época de la globalización. Como la ley 70, o sea, las tierras y se la vendían a otro en el momento de hotel, digamos. El negro del morfate, la nuestra en 2 días y son 6 años. Igual el huevo, no lo podemos tener la gallina en el apartamento. Entonces, todos estos pensamientos, cuando yo me pongo a soñar y a ficcionar, debieran de partir de lo que controla todo esto. Bien. Es muy válida pues tu opinión y efectivamente sí. Sí, digamos que hay muchos condicionamientos, digámoslo así. Aunque tengamos la memoria genética, la memoria cultural, estamos tan individualizados ya. Pero fíjate una cosa, o sea, pese a que hay tantas dificultades por digamos, incorporar muchas cosas del pasado, ¿cierto? De la memoria y no sé qué. No es como les mencionaba yo ahorita, que es que haya que volver a un pasado antiguo, ¿cierto? A los tiempos de antaño, porque, ¿cierto? Porque sí. O sea, también es alejarnos un poquitico. Retomar, mira, acá vemos 50. Sí. Que no van a la acción comunal, porque están viendo televisión, están conectados, están como recuperar ese colectivo. No sé, hay múltiples formas. Y el hecho de que en muchos contextos no se logre eso, no significa que en otros contextos tampoco. De hecho, hay cantidad de ejemplos donde sí se retoman esas cosas. Y lo que te quiero comentar es que no es que tengamos que volver a un pasado, cierto, romántico, y porque es que esto era así en antaño, no. Lo que queremos señalar acá es que el tiempo siempre está presente en todo, ¿sí? Cuando
la gente desplazada de sus pueblos se va a invadir por allá en las comunas, en Medellín, en las partes más, digamos, inestables de las laderas del Valle de Aburrá. Se van a vivir en una piecita de nada por nada, ¿sí? Pero aún así tienen gallinas, aún así tienen marranos, o sea, la gente, o sea, olvidar la tradición a menudo es muy difícil, incluso en circunstancias que uno creería que le toca, ¿sí? Eso es, La sociedad busca es la que tiene que organizarlo. ya. Estoy soñando. Todos estamos soñando, sí, de alguna manera. Súper lindo. Esotéricamente se demora 3 días. De una, ya se fue. Es un negocio la información. Está. Muy bien, el amigo. Bueno, antes de me disculpo, quería llegar a tiempo. Tranquilo, bienvenido. Yo represento el Centro de Estudios Históricos y Sociales de Arrecife de la Ciudad de Antioquia. Somos una entidad sin ánimo de lucro que queremos justamente llegar a todos ustedes, a las comunidades, llegar a poder posibilitar un espacio que sea para ustedes, que sea íntimo, que sea cómodo, que sea ese aportamiento de las universidades y de esos muros que a veces se sienten como fríos. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, realmente me ganaron los imágenes ciertas. Estabas exprimiendo tú. Es demasiado interesante porque estoy en mi trabajo de grado va direccionado justamente al método de estudiar sus pruebas para poder conservar sus fuentes, saber de qué fuentes puede trabajar más y cuáles puede sospechar. Es decir, no, porque todas las fuentes son válidas, porque traen un contexto. Decide cuáles te posibilitan de pronto tener un acercamiento más científico a lo cerrado. Eso de pronto me llama mucho la atención conversatorio. Y esto que dentro de mi experiencia como alumno de historia, hice que hay una gran divergencia en una cuestión que llaman verdad. Y esa cuestión que llaman verdad es tan subjetiva que en la cámara no me somos como historiadores y yo digo, no puede ser así. Nosotros debemos de hacer un contraste responsable de hechos. Claro. Por ende, me parece supremamente válido e importante poder amalgamar lo que son los procesos investigativos de la historia con los exilios, pues no manera, pero la provincia. Es de arqueología. Y la arqueología. Pero llegaron los datos porque yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos sentir pero cuando quedan estos cadáveres, cuando quedan esos historias clínicas, lo que necesitábamos para poder vivir, eso es una verdad tangible, eso es algo intransmutable. Los golpes, heridas de los huesos, eso no lo puede comprar. Me parece hermoso de que hayan cuerpos momificados de cientos de años, en los cuales ustedes, los científicos, puedan analizar. También es una de las cosas que podemos tener de historia en cuanto a una consecución común de la verdad. La verdad, pero pues que de una u otra manera siempre tiende a ser subjetiva porque nosotros interpretamos más allá de los textos y de los hechos científicos que son en ocasiones inobjetables, porque ya son pruebas de por lo tanto estamos en un punto muy grande donde realmente la ciencia nos puede dar luces de esos hechos históricos de Cristo, como Hitler, por así decirlo, qué sustancias consumían, que su cuerpo demuestre, que nota, y eso se puede hacer en un cotejo interdisciplinar. Entonces no es pensar que solamente un profesional puede llegar a tener la verdad en esa historia,
Eso es absurdo, si no es que trabajamos todos en conjunto. Entonces, realmente mi aliciente de venir acá fue eso, fue muy de que la propuesta de la programación es demasiado interesante. Bueno, tejer redes con nosotros para que nos conozcamos, nos miremos. Claro que sí, por supuesto. De eso se trata. Tu nombre es Jonathan. Sí. De compartir, de intercambiar aquí experiencias, conocimientos, reflexiones y todo, porque como lo estás diciendo, la verdad no la tenemos ninguno, o sea, la verdad la construimos entre todos. ¿Sí? Y yo creo que ya estamos en una etapa en la que empezamos a trascender un poquitico ese cientificismo, esa cientificidad, ¿cierto?, clásica, de que ahorita tenemos que abrirnos un poco más a toda clase de saberes, de percepciones, de sensaciones incluso. En la ciencia. A ver, vine aquí por casualidad, pero él trabajaba en los barrios y la colegio artista. Este conocimiento, todo esto que aprendemos después de la universidad, está en el currículo de primaria. O sea, desde pequeño. Eso tiene un jueves, pues no se piensa en eso. Todavía datos, no, porque al niño le enseñan a cocinar en tercero grado. Sí, claro que eso son políticas públicas. Por eso es lo que se está diciendo. Pero no es tan Porque difícil. nosotros estamos aquí entendemos. Cuando uno muestra que hay una capacidad de resultado, o sea, que llega y puede reunir sectores, comunidades, con esa pasión de mostrar realmente que es un conocimiento para todos. Quizás ellos pueden entender que el modelo no es competitivo. Mira, competitivo absoluto. Andrés, A ver, yo ¿cómo estaba nos pensando vamos que moderando? que un proyecto que es más interesante o estructura o temporal, lo que sea, porque yo creo que pensar que podemos cambiar el sistema educativo para poder pero también existen los pequeños espacios donde se pueden hacer cosas. Y en ese sentido yo también quería como rescatar que en tiempos donde estamos viviendo grandes distorsiones, cobra otra vez la importancia. Yo pienso que en este escenario, de una forma nos convoca una utopía muy simple que nos tiene reemplazable, y es la de podernos ver cara a cara. Yo estaba pensando ahora que ya estamos preguntando a la inteligencia artificial qué es lo que más nos consta, dónde están los mejores lugares. Pero hay algo que todavía eso no está reemplazable, que la posibilidad de encontrarlo. De hecho, yo creo que ahí es donde se todavía la esperanza, y que haya todavía posibilidad de encontrarlos e intercambiar palabras, lenguajes y sentidos. Entonces, yo digamos que aquí, y solo con esto, quería plantear una pregunta. Lo que vos dijiste, a mí nunca se me va a olvidar, y es que la medida en la cual uno tiene los alimentos que consume es aquella de qué tan sanos son y qué tan políticamente estarían ubicados. Y a mí esa cuestión tan simple se me quedó. Pues, o sea, seguramente no cada vez, pero muchas veces de verdad con el frente. Y la pregunta era, entonces, si es tan importante la historia, si es tan importante el cuerpo, ¿por qué resulta tan poco importante para la humanidad? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y la segunda pregunta quizás más difícil, ¿qué deberíamos hacer? Hay un reconocimiento de la obra. Lo que pasa, yo creo que, y es la apuesta que nosotros tenemos, es justamente empezar a pequeña escala, ¿sí? Porque uno con políticas públicas pues, podría generar como otro tipo de impactos, pero justamente la reivindicación y el reconocimiento en pequeña escala de lo más local y de hacer, y no solamente de hacerlo ver, sino de empezarlo a sentir
esa proximidad que yo puedo establecer con el territorio, con mi carne, con mi comunidad, con mis vecinos, y sentir, si lo dejamos todo en manos de lo político, pues probablemente haya problemas. Pero si empezamos a gestionar justamente a nivel comunitario, podemos tener quizá empezar a despertar otros niveles de conciencia y a generar unos espacios completamente diferentes que no tienen que ver con lo masivo, sino justamente con lo local. Yo no me puedo inventar, y es como lo que más me ha resonado a mí en mi proceso. Yo no puedo establecer directrices generales para el mundo para que todo el mundo esté bien, ¿sí? O decir, es que estar bien es eso. O darle a todo el mundo la misma receta para que se mejore, ¿sí? Como médico, ¿sí? Hablo en ese que ¿sí? No todo le funciona a todo el mundo de la misma manera porque todos tenemos una historia, un recorrido y unos territorios distintos, unas condiciones distintas. Y eso yo creo que la situación más reveladora que nos ha acontecido en los últimos tiempos ha sido la pandemia, porque nos demostró que no somos iguales. Yo no le puedo proponer a un continente como a una parte del continente como lo es Latinoamérica, que se aísle y que haga confinamiento como los europeos o los chinos. Sí, no le eso porque sus dinámicas sociales son distintísimas. Y además ellos, por más dinero que tengan, son los desnutridos, que no hay ni siquiera aire. Los apropian de todos, hay miles donde no hay ni siquiera límites políticos ni siquiera, o sea, esa pandemia, yo creo que como científicos sociales nos debe al menos repensar lo que es realmente la política en cuanto a esto que estamos viviendo con Ucrania y Rusia, o sea, que es apoderarse de un territorio si en un momento dado de salud pública consumo igual. Eso para ver un contraste. Y si lo vemos por otro lado con el tema de la venta de fertilizantes. Ay, no, por eso ¿sí? Llegué trigo. Entonces, por eso como que nosotros también está en nuestra alimentación, gústenos o no, no sé si quiera quedar. Yo tomo no, ni nadie toma. Bien, le cedemos la palabra a Laura. Pensando un poco como en esas dinámicas locales y globales, como de esas apuestas, como por reivindicar ciertas prácticas o ciertos saberes, yo creo que inclusive a veces hay experiencias que prefieren mantenerse al margen de lo masivo, de lo global, justamente para cuidar un poco como ese espíritu y esa autenticidad de esas iniciativas. A veces no es tanto la apuesta porque sea global, porque sea para todos, sino que no, aquí lo vamos haciendo localmente y de esa manera incluso también está ciertamente protegida. Y de eso se trata el tema de conservar. O sea, conservar, preservar, resguardar. O sea, hay prácticas que tenemos que rescatar, porque hay muchas prácticas que están en el proceso de vida, ¿sí? Y el rescate. Las prácticas ecológicas. Agroecología. ¿Cuánto de los fertilizantes se hubiera podido mitigar con repensarse la composta? O qué sé yo, o hacer la composta a otro nivel. Total, el amigo ya tenía una opinión. Vale, les quería hacer una pregunta y un par de comentarios.
La primera es, ¿verdad? Con la pregunta, y es, ¿cuál es el objetivo de este seminario? Como en términos políticos, no electorales, ni de la democracia, ni de la incidencia. Esa es la única. Bien, yo ahorita leí pues en términos generales el objetivo, ¿sí? Pero sí, no. Es un proyecto que se viene desarrollando de largo aliento. Sí, mira, yo lo leo otra vez muy brevemente. O sea, el objetivo es socializar experiencias, percepciones, conocimientos diversos sobre prácticas culturales pretéritas, tradiciones y ancestralidades que desde un enfoque intercultural y territorial aporten lineamientos para el empoderamiento de las comunidades, el desarrollo local y la gestión de los territorios. Simplemente queremos traer aquí algunas ideas, ¿cierto?, de parte de algunos colegas profesionales, pero también experiencias de parte de líderes sociales, de parte de sabedores, sabedoras, que, gracias, que tienen, digamos, han tenido unas experiencias muy interesantes con relación a aplicar este tema del tiempo en el desarrollo territorial, ¿sí? Es básicamente como socializar esas ideas y esas experiencias, a ver si nos animamos a hacer alguna propuesta de gestión territorial. Es básicamente como ese el propósito. Yo les voy a contar una experiencia. Bueno, bueno, sí. Yo soy chiquita. Cabía aquí. ¿Por qué no dejamos que él termine para que redondee bien su idea y luego retomamos? ¿Listo? Bueno, pues, como habitante del Oriente, a mí desde hace rato, pues, estuve en un estudio en la obra y me sorprende también como en este momento se están abriendo espacios precisamente de pensamiento en varios tipos. Por ejemplo, en la UNIR estamos haciendo un festival de poesía que tiene un componente importantísimo, es con talleres, es parte de pues, sacar un poco la reflexión de las academias y llevarla a la gente, a que vean y a es por un lado. Por el otro, pues ya como las referencias librescas, pues tú ahorita hablabas de la globalización y de cómo es como esta especie de estructura ya inamovible y inexpugnable, pero la compartida hasta hace un poco de un texto de Luis Suárez, el lugar de la naturaleza y la naturaleza. Él habla de cómo realmente existen ya formas de vida localizadas en ciertos lugares que son alternativas económicas, ecológicas, de distintos territorios que son territoriales. Y esta clase de elementos como parece poderosísimo por eso, ojalá pues crezca y crezca. Pero porque permite a la gente pensar que hay alternativas a pensar sus propios, el desarrollo de sus lugares, desde sus cuerpos y desde sus historias. Y la otra cosa que también nos pensando desde hace días son las retrospeectivas. Cómo mirar para atrás no es precisamente intentar revivir como zombies del pasado, sino ejemplos que funcionaron en ciertos territorios que no funcionan realmente hoy en día dentro de las condiciones que puedan. Es como rescatar, como decías, esas prácticas que hoy en día no han perdido ninguna diferencia, al contrario. No, y lo que les decía en ese sentido es que no solamente busquemos recuperar cosas de antaño, sino que a menudo nos inspiramos mucho en esas cosas de antaño, no para revivirlas, no para rehabilitarlas, sino para crear cosas nuevas, pero digamos inspiradas en eso. O sea, no
los más puristas dirán, no, es que hay que recuperar y volver a hacer las cosas igual, ¿cierto? Pero pues es una utopía, como decías ahorita, a veces uno pretender conservar las cosas inamovibles, pues, y casi que fosilizadas en el tiempo, eso realmente es un exabrupto, ¿sí? Porque si revisamos la historia de la humanidad, está llena de cambios, y hay cambios permanentemente. Entonces, creo que la invitación no es a restaurar, ¿cierto? A intentar una lógica restauradora, sino a pensar el pasado, ¿cierto? A pensar el pasado como un mecanismo de inspiración, de cohesión, de legitimación, etc. No, mira, no, este pasado, por ejemplo, que nos toca el prehistórico de nosotros, que es más avanzado, están condenados. Ya me vengo pero él decía que la familia, yo tuve todas las experiencias de después llegas, te dicen esto y checas. Sí. Por ejemplo, yo cojo el noni en un árbol que hay por ahí. Estoy de moda, yo soy rarísimo para la gente que se toma eso, porque yo tomo de todo, y es como una mano de información. Y esto es como una reflexión, trae una película de barrios populares, todos tiernos con ellos, les compramos por ejemplo un gatito, lo matamos. Después los llevamos al mar, incendiaron toda esa cabaña, y la señora incendia los hijos que sacan de allá. Es importante desde los que manejan. Que a veces uno cree que la gente recibe, es como un insulto. Pero es que es porque se hace de manera descontextualizada. O sea, cuando vos sacas a un grupo de personas de una comuna que están habituadas a actuar, a comportarse de cierta forma, Pues y entonces, ¿qué hacer para que contexto, ellos no choquen? ¿Sí? Hablarse allá. sí, Hablarlos allá, llevarles allá toda esta belleza. algo así, o sea, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un diálogo, ¿no? Y escucharlos también a ellos, escuchar. Ellos desean ir a las cabañas en el mar, no saben. No, ellos querían ir a bailar en Cartagena, ¿cierto? Pero es de tiempo, no sé. Pero lo bueno es que hay mucha gente pensando distinto. Ayer el compañero había alzado la mano, vas vos y luego. Pensando también lo que está pasando en el Oriente, que también me esperan, pero me cuestiona al mismo tiempo, es que estos estaban expresando a partir del desarrollo humano. Pues yo últimamente me he puesto como a recorrer al menos todo el altiplano. Yo vivo en el santuario y me vine por una vía que ya existe, pero que la están modificando. Claro, que voy a hacerlo. Están esas vías, el pueblo es relativamente rápido, el coche es un y el Oriente se estropa de una forma tremenda, lo que permite realizar otras cosas, pero más para abajo, más tirando para el Cauca y para Magdalena al otro lado, pues son cosas que son urgentes por las dinámicas sociales que hubo una breve esperanza hace unos años con ese recuerdo, pero eso está degradando brutalmente. Como, por ejemplo, cómo llevar esa clase de ideas a los lugares. Eso es un reto grandísimo. Yo creo que justamente ahí concatena con la idea del compañero, es porque trabajar con una compañera y después porque ellos llegan cíclicos pausas. Que se responden, ellos justamente se hacen actores principales. Es porque yo creo que muchas veces dentro de la academia una cosa es cumplir, otra cosa es hacer llegar a comunidades que son muy difíciles porque podemos partir desde la centralidad de sus periferias, llegando
cada vez más tejiendo una red comunitaria y social. Es imposible que 4, 5, 20 profesionales cojan toda una región, por ejemplo, de los 20 que son 23 municipios, donde San Luis San Carlos todavía tiene selvas, donde realmente difícilmente llegan poblaciones para llegar a diversos proyectos. Esto es un privilegio para nosotros dentro de la centralidad. Y cómo llegamos realmente a mostrar dentro de la cotidianidad que ustedes tienen allá en sus territorios que esta es una opción. Porque es que realmente esta es la única opción. Y es por políticas públicas. O sea, hay un ejemplo. Colombia es un país hecho en papel. Todo está puesto en las leyes. Pero vaya pues, es que ahí está. De hecho, no leemos de ellos. Hay recursos es que no pueden decir que no. Pero sabes que yo tengo también, volviendo a lo de las prácticas locales. Por ejemplo, en el santuario hay una vereda que es en los límites con Pico Blanco, que se llama el Rotático. Es una vereda tradicionalmente de la esa gente en la porra, ellos viven allá solo. No, es que no están cada 8 el agua, estudian su economía, y tienen comunidades muy fuertes. La cuestión es que uno tiene que ser consciente de la globalización, como ya tiene que entrar desde ese inicio, porque nosotros lo vemos parte de algo que se llama mundo. No podemos pensar que porque entonces, lo que tú decías, de idealizar ciertas prácticas que deben de conservarse totalmente, debe de haber un proceso de conservación, de integración y de concientización que permitan dentro de la academia entender esos modos aplicables al contexto actual. Porque realmente esas decisiones las toman las personas en las políticas. y yo digo, No, nosotros. No, y yo le digo, y yo digo una cosa, ¿para qué teatro si no hay gente? La gente hace todo. Es transmitir eso realmente. Exacto, entonces, o sea, nosotros lo que queremos es que la gente desarrolle criterios para elegir, para decidir, ¿cierto?, sobre sus propios territorios. Entonces, no es que lleguemos a mostrarles, veas, esto es lo que se debe hacer. Este es el deber ser. Sí, no, o sea, conversar con ellos y reconocer cuáles son sus expectativas, sus ideas, sus aspiraciones y demás, y mostrarle otro panorama que cada quien lo puede tomar o dejar. Es así de simple. Ojalá logremos hacer este tipo de espacios en esos lugares, ¿cierto? Pero hay que saberlo hacer. Porque esta conversación que estamos teniendo nosotros aquí en este momento, no la vamos a tener con los campesinos, ¿cierto?, que tienen una relación con la tierra muy distinta a la que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. O sea, para ellos hay que tener una pedagogía distinta, ¿sí? Y hay que pensar en esa pedagogía. Nosotros inicialmente, desde la corporación, pues hicimos hacer un acercamiento inicial aquí a la gente del pueblo, ¿cierto?, en el casco urbano, ¿sí? Porque yo creo que aquí vamos a tener gente que nos fortalezca, nos apoye para ese reto grande de salir a la región, ¿sí? Salir a la región. Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco mucho su presencia, la participación, la asistencia, y bueno, y esperamos que asistan y también participen en las próximas charlas, en las sesiones, las que vienen ahorita el 27. El 27 de este mes tenemos la siguiente charla, que es, discúlpenme aquí yo. No, realmente este es el único mes que tiene 2 sesiones, ¿sí? Pero, ya les digo aquí, el 28 de septiembre es la próxima sesión que tiene 3 conferencias muy interesantes.
Mujer y gente volcán, una pedagogía ancestral para la gobernanza. Muy buena la experiencia de los Pillacinga de Mapache. La otra charla es apropiación tecnológica para la memoria y la gestión territorial, a cargo de Elisa Robledo, socióloga de aquí del Carmen, y patrimonio cultural y ordenamiento territorial en el Otomí antioqueño, a cargo de Luis Guillermo López de la Corporación Rural de aquí del Carmen. Entonces, eso es el 28 de septiembre y ya las siguientes son 26 de octubre, 23 de noviembre y 5 de diciembre. Listo. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la siguiente sesión, pues igual Le agradecemos también a todas las personas que nos escucharon, se conectaron, a Luis Guillermo y a quienes están en el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, Luis.